Hola, para hablar del arte moderno utilizaré como la principal fuente el libro de With Gomez, ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno. Es un libro bastante comprensible, que utiliza un lenguaje llano, incluso en algún momento vulgar. Habla del arte moderno hasta llegar a la actualidad, que está etiquetado como arte contemporáneo. Es bastante esclarecedor para entender la lógica del arte moderno. La idea no es describir los movimientos artísticos que han ido sucediendo desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Recomiendo leer algún libro al respecto, sino intentar definir el concepto de arte. Sin embargo, a modo introductorio, creo conveniente hablar de los inicios del arte moderno para una mejor comprensión, además de hablar de algún movimiento artístico para utilizarlo como ejemplo, y haré una crítica al libro de Gomez. Pero antes haré algo que al final del vídeo se entenderá. Cojo este vaso y le haré una señal. Sigo la teoría de Marcel Duchamp, un artista conceptual para crear una obra de arte. Durante la década de 1860 y 1870, jóvenes pintores con ideas nuevas, producto de cambios sociales de aquel momento, la revolución de la Comuna de París, que buscaba establecer un gobierno democrático y social, donde había un espíritu de rebelión, se toparon con un establishment artístico opresor que les había cerrado el camino al reconocimiento artístico. Esto se materializó con la omnipotente burocracia y la Academia de Bellas Artes de París. La Academia buscaba una técnica particular, una representación pictórica fidedigna. Utilizando las palabras de Gomez, el dibujo lo era todo, el arte era una cuestión de precisión. Y los temas debían ser de mitología, la iconografía religiosa, la historia o la antigüedad clásica, y representada con un estilo idealizado. El más célebre era, entre otros, Nicolas Poussin. Fue un pintor francés, uno de los más destacados de la escuela clasicista. Una de sus obras fue La danza de la vida humana. Este grupo de personas rebeldes querían abandonar sus estudios académicos y salir a documentar el mundo moderno que los rodeaba. Recorrer la ciudad pintando las calles parisinas, como por ejemplo pintar gente corriente almorzando. Pero a diferencia de otros artistas académicos que hacían observaciones, cogían apuntes de la calle y después pintaban en sus estudios, en sus casas, durante días o semanas, estos pioneros pintaban un cuadro en la calle durante ese mismo día, lo que implicaba unas pinceladas rápidas, toscas, como si estuviera haciendo en aquel momento un borrador. Utilizaban mucho color sin apenas mezclar con otros colores. Hacían especial énfasis en retratar la luz tal como lo veían en aquel momento. Una nueva clase social, conocida como burguesía, producto de la revolución industrial, quería un arte diferente y les gustaban las obras que representaban el bullicio, el mundo contemporáneo, y fueron los clientes de este nuevo movimiento denominado como impresionistas. Ahora doy un salto y paso al siguiente movimiento artístico, denominado postimpresionista. Si los impresionistas buscaban exponer pintando lo que veían con rigurosa objetividad, Van Gogh, su acercamiento es subjetivo. No pintaba lo que veía, sino cómo se sentía acerca de lo que veía. Comenzó a distorsionar las imágenes para transmitir sus emociones, exagerando tanto como un dibujante de viñetas. Otro de los considerados grandes artistas es Paul Cézanne, un pintor el cual tenía una preocupación por la percepción del ser humano del entorno a través de los sentidos, con especial hincapié en los ojos,
La idea era que los ojos daban dos imágenes y era el cerebro el que creaba una imagen unitaria. Se le ocurrió expandir de una forma más que notoria las capacidades visuales del espectador, creando una imagen pictórica no realista, retratar dos ángulos de visión bien distintos, de lado y de frente. Por ejemplo, La naturaleza muerta, con manzanas y melocotones, de 1905. Es un ejemplo muy ilustrativo donde Cézanne aporta algo que antes no se había visto y lo hizo de una forma meditada, como si tuviera poderes sobrehumanos y viera las cosas de una forma muy diferente. El establishment ha considerado que esta aportación se puede considerar como arte. Un denominador común de los movimientos artísticos, en especial en sus inicios, era su crítica al grupo de poder establecido, una crítica social. Este enfrentamiento se ha ido cuestionando cada vez más debido al éxito de estos movimientos artísticos cuyos protagonistas se han convertido en personajes influyentes y ricas, y su mensaje puede haberse diluido, ya que son parte de esos grupos de poder. Los diferentes movimientos no son homogéneos y existen diferencias entre ellos. Incluso algunos artistas han criticado que las galerías de arte se han convertido en tiendas de arte. Con intención de acercarme a lo que se puede considerar como arte, expondré algunas afirmaciones u opiniones. Ahora diré varios fragmentos del filósofo Aristóteles. Dice: por tanto, todo lo que es obra de arte se genera para algo, y es esta finalidad suya la mejor, mientras que lo que es obra de azar no se genera para un fin. Otra frase: si el arte pues imita a la naturaleza, de esta proviene para las artes que toda su producción se genere para algo. Paso a un artista. La afirmación de Donald Young, artista minimalista: el arte es un objeto. No es una representación de algo, sino algo en sí mismo. No es un símbolo de algo, sino una realidad en sí mismo. No es un medio para expresar emociones u ideas, sino un objeto que debe ser apreciado por sus cualidades formales. Aparentemente, contradice el movimiento expresionista, que tiene en su foro interior la expresión de emociones. Si asumimos que el ser humano tiene sentimientos y emociones, es más que probable que los artistas expresen en mayor o menor medida esos mismos sentimientos de forma consciente o de forma inconsciente en sus obras. Por ejemplo, en el caso de que dos pintores pinten un mismo motivo, un jarrón, de forma figurativa, es susceptible que expresen esas emociones haciendo que un cuadro con una pintura utilice colores más vivos si el artista sea o esté más alegre, y más apagados si está o es más tranquilo o está triste. Además, existen más diferencias en donde pone su atención en una parte del jarrón o, por ejemplo, en la iluminación. Y a nivel técnico, aunque utilice la misma técnica, seguramente existan sutiles diferencias en las pinceladas que emplea uno u otro. La frase de el arte es lo que el artista asigna como arte, que se le atribuye a Saul Lewins y a otros artistas, me parece dar una visión demasiado amplia y permisiva. Por razones obvias, es una definición ambigua producto de una subjetividad. El crítico de arte Will Gomez afirma que el arte moderno gira en torno a la innovación y la imaginación, no al statu quo o peor, a las burlas e imitaciones. ¿Qué entiende él como statu quo? Ya que actualmente el arte moderno no es un movimiento marginal, más bien todo lo contrario. Su definición es un tanto ambigua, a mi parecer. Dentro del movimiento impresionista hay obras que son bastante parecidas unas a otras. Innovar supone un cambio. ¿Cuánto ha de cambiar
con cuánta frecuencia una obra con respecto a otras para que esta última se considere una obra de arte. Cuando dice que el arte moderno es imaginativa, ¿a qué se refiere? Para él, representar la realidad, por ejemplo, a nivel pictórico, no es arte, o eso da a entender. Me gustaría dejar algo claro, por poner un ejemplo. El cuadro figurativo de Nicolas Poussin, La danza de la vida humana, hizo un trabajo intelectual previo antes de su realización. No se limitó a reproducir una escena real tal cual la vio un día. Planificó qué quería pintar y cómo, e hizo seguramente varios bocetos antes de su realización. No solo los artistas no figurativos hacen un trabajo, digamos, conceptual. La crítica de arte Avelina Lepper afirma que cuando la gente no entiende la obra es que no es arte. Me parece excesivamente rígida. Es posible que algo no se entienda, pero no por ello deje de estar presente. En el cuadro La danza de la vida humana, es posible que un individuo no sepa qué simboliza el armocillo o erote que está en la parte inferior derecha con un reloj de arena y es información perdida. Decir que el cuadro no tiene valor porque no sabes qué simboliza el erotes sería incorrecto. Pero creo que puede ser un indicio que la obra no tenga valor artístico. Como cualquier medio de expresión, el artista debería, a mi juicio, de hacer un esfuerzo en que su obra sea comprensible. Si bien puede ser acotada a un grupo de población concreta. No veo por qué el público en general tenga que conocer la vida del artista, su contexto social, el movimiento artístico adscrito y sus intenciones para poder apreciar la obra, para poderla entender. La obra debe de hablar por sí misma. Ahora, puede que este artista no tenga ningún tipo de interés de enviar ninguna idea o mensaje, tan solo que valoren su obra por su valor estético. La obra de Malevich, Cuadro negro de 1915, me resulta complicado llamarlo obra de arte, porque su valor estético es bajo y entender lo que simboliza es demasiado raro. Se supone que el cuadro blanco simboliza el universo y el cuadro negro la Tierra. Will Gomez lo justifica diciendo que es original, auténtico y escaso. Se ha de valorar la idea, según dice él. Un plagio no tiene valor. Si algo es bueno aunque se duplique, y una obra original no implica que sea una obra de arte. Es muy frecuente encontrarse en esta situación de obras que no se sabe qué quieren decir, en el caso que esa sea su pretensión, o qué simboliza aquello que se ve. Puede resultar complicado saber diferenciar una obra de arte de una obra mediocre. Ahora pondré 3 pinturas y os invito a que adivinéis si hay alguna obra mediocre entre las 3. Bueno, pues bien, todas estas obras están catalogadas como obras de arte. La doctrina, que las obras de arte deben ser innovadoras e imaginativas, puede llevar a obras extravagantes, absurdas o ridículas, con tal de ser el primero o a hacer algo que antes no se ha hecho, no merecedoras de ser llamadas obras de arte. Y no es difícil encontrar en los medios de comunicación noticias de obras de un alto precio, de dudoso valor estético. El riesgo que tienen los inversores de arte, especialmente si no es realista, es que si no eres un entendido o estás bien asesorado, pueden comprarse los clientes, una obra decorativa a un alto precio,
que con el paso del tiempo esta obra vaya bajando de valor. He visto un elefante pintando un cuadro, un elefante entrenado para ese objeto que no entiende el concepto de arte. Esa actividad habla más del entrenador que del propio elefante o la obra que puede haber realizado. En el libro, con el título ¿Qué estás mirando? 150 años de historia del arte de Will Gompertz, apenas dedica unos párrafos para hablar del arte clásico, como si a partir de la aparición del impresionismo no se hubiera hecho nada digno de mención, que no se pudiera catalogar como arte moderno o contemporáneo. Su libro ensalza a los que considera artistas modernos, hace bastantes comentarios que son en cierta medida subjetivos. Dice de Van Gogh: quería llegar más lejos y poner delante verdades profundas acerca de la condición humana. ¿Cómo sabe cuál era la intención de Van Gogh? Su intención a la hora de pintar. ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? Otro punto controvertido en el libro de Gompertz es la afirmación que aunque la obra sea la misma, si se expone en una galería de prestigio sube de valor. Es una justificación que por sí sola, cuanto menos, es pobre. Cada cual que saque sus propias conclusiones. Con la aparición de la inteligencia artificial se han abierto nuevas formas de crear imágenes de una forma sencilla. Apenas tienes que escribir una frase para que el programa te genere una imagen. De forma análoga, me parece igual a la aparición de la fotografía. Las primeras imágenes tienen un valor por ser las primeras, pero con el paso del tiempo solo unas pocas se pueden considerar dignas para llamarse obras de arte. Y el hecho que tengas, al menos por el momento, poco control sobre la propia imagen, dificulta ese objetivo. Llegado a este punto, no me atrevo a definir el arte de una forma concreta. Tal vez pasado un tiempo y más documentado lo haga, aunque he dado algunas indicaciones sobre lo que considero el arte en la actualidad. Según la teoría de Dodson, es la siguiente: si un artista decía que algo era una obra de arte, o dice, por ejemplo, mi vaso, se convertía en una obra de arte si lograba influir en el contexto y el significado de arte. Para él, el medio, en este caso mi vaso, era secundario y lo principal era la idea. Si quisiera que mi vaso fuera una obra de arte, tendría que influir en el mercado del arte. Según Gompertz, el lugar es muy importante para dar valor a la obra. Así pues, si este vaso se expone en una prestigiosa galería de arte, pues ya está. Ya se convertiría en una obra de arte. No deja de ser irónico, ya que estaría sujeto a la evaluación del comisario de la galería de arte, que establecía si es una obra de arte o no. Algo así como el establishment que critica Gompertz. No comparto esta visión del arte y bueno, sin más me despido, saludos y adiós.